13:37 en toda la República Argentina y ustedes saben que ayer hubo paro en las universidades de nuestro país. De hecho, algunas permanecieron incluso con sus puertas cerradas por la falta de personal de mantenimiento, de personal de maestranza y de seguridad. Nada más triste que ver las puertas de una universidad cerrada. Y el miércoles 2, la semana que viene, vamos a tener la segunda réplica en un mismo año de una masiva marcha universitaria que no solo moviliza estudiantes, que no solo moviliza docentes, sino que moviliza comunidades. A mí me sorprendía de la anterior marcha ver cómo mucha gente que quizá ni estudiaba en la universidad ni tenía familiares en la universidad salía a las calles atravesada por el reclamo de la defensa de la educación superior pública en nuestro país. Y para hablar de este tema estamos comunicados con Piera Fernández, quien es presidenta de la Federación Universitaria Argentina. Hola Piera, ¿cómo estás? Yair Sibel, Julio Martínez te saludan. ¿Cómo están, Yair y Julio? Un gusto enorme estar en comunicación con ustedes. Bien, la verdad que preocupados por la situación, por la realidad de la universidad, de los salarios docentes, del presupuesto universitario. Queríamos consultarte cómo se vienen preparando ustedes para la semana que viene, para el día miércoles, y cuál crees que va a ser la incidencia que tenga esta marcha. La verdad es que es una situación de un nivel de angustia, de incertidumbre, de frustración inmenso. Nosotros venimos trabajando de manera colectiva con el Consejo Interuniversitario Nacional, con el Frente Sindical, con la representación de los gremios docentes y el gremio no docente y las agrupaciones estudiantiles, todos trabajando de manera conjunta, demostrando una unidad y una pluralidad importante del sistema universitario en la organización de la próxima movilización, que va a tener epicentro a las 17 horas en Buenos Aires en el Congreso de la Nación, pero también en todas y cada una de las plazas del país que tiene una sede de alguna universidad nacional, esperando y poniendo todo el esfuerzo en que la comunidad nos vuelva a acompañar, como lo hizo el 23 de abril, entendiendo que estamos poniendo en juego el futuro de la universidad pública, el presente, pero también el futuro de la universidad pública ante esta decisión del gobierno de un ahogamiento presupuestario que no tiene precedentes. La verdad que la marcha de la próxima semana tiene un mensaje contundente hacia el Poder Ejecutivo de no al veto, pero también, y sobre todas las cosas, la hacemos hacia el Congreso de la Nación, porque ante el anuncio, diría que hasta en un tono burlesco que ha hecho el Gobierno Nacional del veto total, creemos que tenemos que apelar a los diputados y a las diputadas de la Nación para conseguir los 2/3 y generar, que efectivamente no se vete, sino que entre en vigencia la ley de financiamiento universitario. ¿Y tenés esperanza de que esos 2/3 puedan conseguirse? Digo, es un Congreso que ha sido bastante obediente en algunas cosas con este gobierno, e incluso preguntarte cuál es la situación al interior de tu partido. Piera es de la Franja Morada o el brazo estudiantil, si se quiere, de la Unión Cívica Radical, que también tiene posiciones muy divergentes, incluso dentro de la misma bancada. ¿Crees que el radicalismo y los sectores que han sido cercanos al oficialismo en estos tiempos encuentran una línea roja en el veto al presupuesto universitario? Bueno, esperemos que sí. La verdad que intento ser optimista, pese a que hoy no hay una información certera sobre que efectivamente estén los 2/3. Sí, nos estamos encargando de construirlos. Nosotros desde la Federación Universitaria Argentina, en conjunto con los gremios, les estamos solicitando, iniciamos ya esta semana, reuniones a los diputados de la Nación, de diferentes bloques, de diferentes provincias, para explicarles cuál es la situación, mostrarles los números del sistema universitario, invitarlos inclusive, este es un esfuerzo que están haciendo todas las universidades, a los legisladores de sus provincias, a que puedan ir a conocer cada una de sus universidades, qué es lo que hacen, cuáles son los proyectos de investigación, de extensión, qué carreras tienen. Digo, cuando uno mira también algunos de los debates que estuvo en ambas cámaras cuando se debatió esta ley, una nota que hay algunos actores que hablan con un nivel de desconocimiento importante sobre el funcionamiento del sistema universitario. Entonces, en primer lugar, lo que queremos hacer es minimizar ese desconocimiento, quitar del debate datos que son irreales, que son ficticios, que son forzados, que muchas veces se traen a colación, e intentar discutir
a partir de lo que venimos mencionando, digo, esta no es una decisión económica, sino una decisión ideológica y política por parte del gobierno. ¿Por qué lo decimos? Porque la propia Oficina de Presupuesto del Congreso indicó que esta es una ley que tiene un impacto fiscal del 0,14% del PBI. 0,14. ¿Qué quiere decir esto? Lo dice la propia Oficina de Presupuesto, que no pone en riesgo el equilibrio fiscal, que no necesita la creación de ningún impuesto nuevo, sino que con los recursos con los que ya cuenta el Estado, se puede financiar perfectamente esta ley. Pero además porque el Congreso Nacional tiene dos responsabilidades. La primera tiene una responsabilidad de que estemos en esta situación crítica, producto de que no aprobaron un presupuesto para el año 2024 y eso nos dejó librados a la voluntad de este gobierno. Y en segundo lugar, que es también el rol del Congreso, equilibrar los poderes y fijar las prioridades. Y acá me parece que hay que hacer un esfuerzo colectivo incansable, a pesar de las frustraciones sucesivas que venimos teniendo, como en el caso de jubilados, hay que hacer un esfuerzo incansable por que el pueblo también, de alguna manera, ayude a los legisladores, a los diputados y a los senadores a fijar cuáles son las prioridades del Estado. Digo, si nosotros inclusive miramos el presupuesto que presenta el Poder Ejecutivo para el 2025, el presupuesto universitario es de la mitad de lo que solicitó el FIM para poder funcionar, pero el presupuesto de la CIDE es el doble. Entonces digo, claro, si ahí no puede haber racionalidad también en el Congreso de fijar cuáles tienen que ser las prioridades y la universidad pública como una herramienta trascendental para salir de la crisis económica en la que estábamos, para el futuro de la Argentina, creo que van a estar desoyendo un mandato social y que no va a ser olvidable ni perdonable por parte de la sociedad argentina. Piera, quería consultarte sobre cuál crees que debe ser el rumbo del radicalismo. Sos la expresión de la pata joven, si se quiere, y uno pensaría en el ideario reformista, en el ideario de 1918 que hablaba de la democratización de las universidades, de una mirada nacional, del rol de la ciencia para la soberanía, una mirada incluso anticlerical y de autonomía en la universidad, y sentiría que esos valores están bastante alejados hoy en día de la dirigencia principal del Partido Radical, o por lo menos de muchos de sus gobernadores o diputados. ¿Cuál crees que debe ser la discusión por el rumbo de la Unión Cívica Radical? Y si tenés esperanza de que existe la posibilidad de construir un radicalismo popular, o por lo menos más cercano a lo que las clases populares de este país están sufriendo. Sí, empiezo por lo último. Por supuesto que tengo esperanza, porque por eso milito todos los días, ¿no? No solamente desde el ámbito educativo, por lo que implica la educación para nuestro país, para transformar realidades, sino en el ámbito interno para construir un radicalismo verdaderamente popular, que creo que es lo que en realidad representamos históricamente. Claramente hay una diferencia de opiniones muy grande dentro del partido. Quiero señalarlo también, que así como condenamos, por supuesto, por ejemplo, a estos diputados que bajo acuerdos inconfesables traicionaron al pueblo y a los jubilados, acompañando el veto de Javier Milei, también debo mencionar que tenemos diputados, diputadas, y señalo o hago un énfasis ahí en su carácter de mujeres que están marcando otro rumbo del radicalismo. Inclusive esta ley de financiamiento universitario fue presentada por la diputada nacional Dania Tabela, el rol de Gabriela Brouwer como presidenta de la Comisión Previsional, y también el rol que tuvo el radicalismo en redactar este proyecto que luego se dieron vuelta. Yo creo, haciendo ese diagnóstico, trabajo para que en general y en todos los rincones del país construyamos un radicalismo que esté menos asustado por las elecciones que se vienen el año que viene, y que empiece a hacer política mirándole la cara a la gente y entendiendo que ocupamos los lugares que ocupamos justamente para transformar la realidad y para mejorar la situación de nuestro país. Entonces, que en eso no se puede vivir especulando, no se puede vivir con medias tintas ni con miedos. En eso tenemos que aferrarnos a nuestros principios, a nuestros valores y a las ideas que creemos que realmente hacen que Argentina esté mejor.
y estoy convencida, hasta en lo más íntimo de mis convicciones, de que la educación representa eso para el radicalismo. Perdón mi extensión, pero digo, el rol de Hipólito Yrigoyen en la reforma universitaria, el rol de Arturo Illia con la inversión educativa más importante de la historia de nuestro país, el propio rol de Alfonsín con el Congreso Nacional Pedagógico, con la democratización del sistema universitario, con el Plan Nacional de Alfabetización. Bueno, digo, está en nuestra sangre defender la educación pública. Y yo creo que, insisto, no hay lugar para las especulaciones, mucho menos para los negociados personales cuando está esto en juego, y esperemos que pueda haber una actitud diferente a la que tuvimos hace pocos días, porque si no es lamentable y es avergonzante. Clarísimo. Piera, última que te hago, 52,9% de los argentinos son pobres. ¿Cómo pega esto en la universidad? ¿Hay menos pibes estudiando? ¿Los pibes cursan menos? ¿Les cuesta más llegar a las clases? Contame un poquito de eso para cerrar. Sí, a ver, nosotros desde el movimiento estudiantil venimos señalando que hay un ataque permanente hacia el acceso y a la permanencia en el sistema universitario. Y eso se nota durante todo el transcurso de este año, que se va profundizando con el paso de los meses. Quiero ser clara, digo, no es un fenómeno que tampoco empezó en diciembre, pero que se ve con mayor profundidad en este tiempo, y lo que se nota con mayor profundidad también es la decisión del Gobierno Nacional de darle la espalda a gestionar soluciones en ese sentido. ¿Por qué digo esto? Porque los alquileres se triplicaron, el transporte público se triplicó en todos los rincones del país, los servicios se triplicaron, los apuntes aumentaron sus precios, la comida, todo lo que conlleva los gastos asociados, si bien la universidad sabemos que es gratuita, no arancelada, pero que tiene costos estudiar. Lo que no creció al mismo ritmo fueron las becas estudiantiles. De hecho, este gobierno nacional tiene las becas nacionales Progresar en un monto de 35.000 pesos con una retención del 20% mensual hasta fin de año, con una subejecución del presupuesto planificado, insisto, reconducido del año 2023, se ha ejecutado menos de la mitad en lo que va del año, excluyendo a un montón de estudiantes de la posibilidad de tener esa beca, e inclusive quienes la tienen no llegan a cubrir el transporte durante un mes para poder ir a la universidad, o en caso de que, por ejemplo, tengan boleto, no se llega a cubrir un servicio o pagar la boleta de internet para poder tener conectividad, para lo que implica eso para poder estudiar una carrera universitaria, ¿no? Entonces, hay una definición. Mi diagnóstico es el siguiente: el gobierno está atacando los dos pilares fundamentales de la universidad pública argentina, que es la que la hacen ser reconocida en el mundo. Uno tiene que ver con la excelencia académica, por este desfinanciamiento, por el sometimiento de los docentes y los no docentes a estar por debajo de la línea de la pobreza, y por otro lado, y lo que eso impacta, ¿no?, en la calidad académica, lo mismo lo que están haciendo con el sistema científico y tecnológico argentino. Y por otro lado, sobre el acceso irrestricto de nuestra universidad, porque esta es claramente una política de excluyente, y no una política que piensa en cómo hacemos para que más pibes accedan y sobre todo permanezcan y puedan recibirse en el sistema universitario argentino. Piera, muchas gracias por tu comunicación con la Radio de las Madres. Seguramente estaremos volviendo a contactarte la semana que viene después de la marcha. Muchísimas gracias, que tengan buenas tardes, y esperamos a todos y a todas el 2 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires a las 17 horas en el Congreso y en cada plaza del país. Muchas gracias. Ahí estaremos, por supuesto. La que hablaba era Piera Fernández, presidenta de la Federación Universitaria Argentina.